Connie, ¿está? ¿Me escucha, no? Ah, la Connie me habla por chat. Ya, vamos a empezar con un juego en la clase de hoy y voy a dividir la pantalla, la voy a dividir para que, bueno, las que pueden escribir son la Damari y la Aileen. Entonces, una mitad de la pantalla, la de acá, la va a escribir la Damari. Chuta. Va a escribir la Damari en la izquierda y en la parte de la derecha va a escribir Aileen, ¿ya? Y lo que les voy a pedir, chiquillas, es que la Cata y la Connie en el chat escriban en el chat, ¿cierto? Y las chiquillas escriben en la pizarra. Voy a pedir que en 10 segundos ustedes anoten el número más grande que se les venga a la mente, ¿ya? Esto va a empezar desde ahora ya. Escriban en la pantalla en 10 segundos el número más grande ¿De que cuántos dígitos? no importa, anote nomás, son 10 segundos. Usted trate de ganarle a la compañera, trate de hacer un número muy grande. Aileen, pues no dibuje ordinarieses, pues. Ya, trate de ¡Un escribir. 7! Ya, escriba, ¡Es un escriba. 7! Ah, ya, pensé ¡Ah, que. ya me ganó! Ya, escriba, quedan 5 segundos. Dele, anote, 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 anote. Ya, las chiquillas en el chat, Listo. escriban en el chat el número más grande que se les ocurra. No me alcanzáis a escribir los dos últimos dígitos abajo. Ah, yo escribí 4 nomás. Escribir. A ver, eh, escribo abajo. bueno, ¿quién creen que ganó en la pantalla con los dígitos que anotaron? ¿Quién ganó? La Damari. La Nada. Damari. ¿Por qué? Hizo más, po. Ya, hizo más, pero porque hizo 5 números, ¿cierto? Pero si la Aileen hubiera tenido un arranque de brilleza, que hubiera pensado más el asunto, perfectamente podría haber ocupado potencias, que es lo que hemos estado trabajando. Y con estos mismos números que dibujó, ella podría haber dicho 7 elevado a 8 y todo eso elevado a 1 y todo eso elevado a 9 y le hubiera ganado a Mari. ¿Ya? Oh, Entonces, razón. No pensé. sí, pues, es que cuesta pensarlo, cuesta imaginarlo así, pero la idea es que vean esto, que vean que las potencias crecen muy rápido, que crecen muy rápido. Esto es lo mismo que 7 elevado a 72. Y si usted pone en su calculadora 7 elevado a 72, esto le va a arrojar un número que no se puede ni leer de tan grande que es. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí está escribiendo la Cata, chuta, la próxima clase participa la Cata. Pero es importante esto, ustedes pueden ver en su calculadora cuánto es lo que dibujó la Eileen. Si hubiera escrito estos mismos números, pero como potencia, lo hubiera ganado por mucho a la Damaris, por mucho, por mucho, por mucho. ¿Ya? Entonces, la idea es eso, que ustedes vean la capacidad que tienen las potencias de crecer rápidamente. Y por eso cuando estaba, por ejemplo, empezando todo esto del virus, la gente decía está creciendo exponencialmente. Eso tiene que ver con la palabra potencia, con el exponente, ¿cierto? Y quería decir que el número de infectados, de contagiados, era cada vez más grande. Y era un crecimiento exponencial, es decir, no sé, el primer día había uno, el quinto día habían 10 y en el décimo día habían miles. Entonces eso se refería al crecimiento exponencial, que cada vez es un número más grande, ¿ya? Entonces esta actividad que les propuse era para que ustedes vean en las potencias la capacidad de un crecimiento muy rápido, muy rápido. Lailín dijo, pucha, me ganó la Damari porque hizo más números, pero con esos mismos números que hizo Lailín, si lo hubiera escrito en forma de potencia, lo hubiera ganado, pero Hubiera ganado. por paliza a la Damari, ¿ya? Porque lo que escribió acá es, si lo hubiera escrito así, es un número inmensamente más grande que el número que escribió la Damaris acá. ¿Ya? Entonces, esa es la idea, chiquillas, quédense con este concepto. La idea es que las potencias crecen y crecen muy rápido y para eso nos sirve. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Sí. Profe, Ah, lo escucho. ¿cuándo va a ocupar la hoja? Ahora, hoy día. Ya, recuerden que para esta clase había que traer una hojita y esa es la que vamos a utilizar.
Les comento que, bueno, vamos a hacer un repaso de la clase de hoy. Les doy la bienvenida a todas las que están. Les recuerdo lo del Instagram, les recuerdo lo de mi correo para que me escriban todas sus dudas, inclusive, así como profe, me siento mal, me pasó esta cuestión en la casa, yo estoy aquí como para poder escucharlas también, ya, y aconsejarlas y no sé, a lo mejor si son problemas grandes, hablar con la psicóloga, no sé, vaya uno a saber, ¿ya? Y también para problemas de la guía, profe, no puedo hacer el ejercicio 4 de la guía, ahí les enseño, les ayudo a resolverlo. Acá, otro juego, rapidito, este es más fácil. ¿Qué palabra está oculta? Acá, son 8 letras, se ocupan las 8 letras. ¿Qué palabra está oculta? ¿Quién lo hace primero? ¿Será la Cata? ¿Será la Connie? ¿Quién puede ayudarme? Karen también puede participar acá. Bien. Muy Racional. bien, la Connie. Constanza ya dijo. La Connie lo dijo que es racional y súper bien, pues esa es la palabra oculta. En racional tenemos R, tenemos A, chuta, la A, la C, racio y la N, la A y la L. Ya esa es una palabra oculta, es un concepto con el cual vamos a trabajar la clase de hoy. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar con potencias, pero la gracia de estas potencias con las que vamos a empezar a trabajar es que tienen la base racional. ¿Se acuerdan que las potencias tienen una base y un exponente? Bueno, la base va a ser racional, ¿ya? Por eso esta palabra es una palabra clave. El objetivo de esta semana lo mencionamos en la clase de ayer, que era modelar potencias de base racional y exponente entero mediante símbolos y dibujos. Todo esto lo vimos, estructuramos así la clase, hablamos de las potencias, de las propiedades de las potencias, no nos vamos a detener mucho. Las niñas que están acá en esta clase son las mismas que estaban en la clase anterior, así que estuvieron todas presentes y obviamente si tienen alguna duda lo pueden preguntar, ¿ya? Pero hablamos de las potencias, hablamos de las propiedades que tienen las potencias, de problemas relacionados con las potencias y representaciones gráficas. Ahí quedamos medio pendientes, pero eso es lo que vamos a retomar esta clase de hoy. Duda. ¿Se acuerdan de qué es lo que trabajamos con acá, con esta parte de acá? Problemas relacionados con potencias y fracciones, ¿se acuerdan? A la clase de ayer trabajamos un ejemplo. Un ejemplo, ¿se acuerdan del ejemplo que trabajamos ayer o no, chiquillas? Damaris, Aileen, Catalina, Constanza. ¿No se acuerdan? ¿No lo tienen en sus cuadernos? Profe Karen, ¿usted se acuerda del ejemplo que trabajamos ayer o no? ¿Tampoco? No lo anoté en mi cuaderno, profesor. Ya, entonces, anotar todo en su cuaderno, lo vamos a... Me escribe la Connie. Constanza está diciendo. Está enchufadísimo hoy día. Súper bien, me habla de la hidra de Lerna, ¿cierto? Este ejemplo que vimos de Hércules, que era el hijo de Zeus, el dios más brígido, ¿cierto? De toda la mitología griega. Y esta persona iba a pelear con un monstruo que se llamaba Hidra de Lerna, que era un dragón. ¿Y cuál era la Se característica? le duplica la cabeza. Eso, pues muy bien, Aileen. Justo le iba a preguntar a usted, que cada vez que le cortaban la cabeza, al otro día le crecían dos, ¿cierto? Entonces, por cada cabeza que le cortaban al otro día, habían dos cabezas. Entonces, hicimos un cuadro, una tabla respecto a la cantidad de cabezas de acuerdo al día, y después esto lo expresamos de manera algebraica. Todo esto lo trabajamos en la clase anterior. Vimos las propiedades de las potencias, vimos ejercicios con las propiedades de las potencias, y bueno, esto era lo que les comentaba, lo de la hidra de Lerna. Rellenamos esta tablita y donde acá encontramos una expresión que nos servía para saber cuántas cabezas iba a tener este monstruo en un día X, ¿ya? Entonces nosotros acá trabajamos con números súper sencillos, al día 1, al día 2, al día 3, al día 4, y todo parecía muy sencillo, ¿cierto? Acá había una cabeza, al día 2 iban 2, acá 4 y 8, y enseguida le hice la pregunta de cuántas cabezas tendría al día 264. Y eso fue súper complicado porque acá no era tan sencillo de sacar, y para eso es la utilidad de las matemáticas, para obtener de manera más fácil información que, si bien nosotros podíamos extender esta tabla y demorarnos toda la tarde y llegar a la respuesta, con una expresión algebraica, una expresión matemática, podríamos tener la respuesta en poquito tiempo. ¿Y qué operación usábamos acá? ¿Cuál era la operación? ¿Por qué tiene que ver esto con la clase?
porque estábamos trabajando un contenido matemático. ¿Cuál era ese contenido? Las potencias. Eso, muy bien, Damari. Porque esto tenía que ver con las potencias, y específicamente son potencias de 2. Acá tenemos 2 elevado a 0, que eso da 1. Acá tenemos un 2 elevado a 1, eso da 2. Acá tenemos un 2 elevado a 2, que eso da 4. Acá tenemos un 2 elevado a 3, que da 8, etcétera. Entonces ya sabíamos que algo tenía que ver con la potencia, y inventaba el valor genérico que nos decía que el número de las cabezas iba a ser igual a 2 elevado al número de día menos 1. Es decir, al día 1, digamos, 1 menos 1 daba 0 y 2 elevado a 0 da 1. Y así esta expresión era la que nos permitía calcular el número de cabezas en un día cualquiera. De esta forma, ¿cuántas cabezas tendría la hidra en el día 1000? Cuando hayan pasado 1000 días, ¿cuántas cabezas tendría? Chiquillas. Si han pasado 1000 días, ¿cuántas cabezas tendría? Muchas. De hecho, está súper bien esa respuesta. Son muchas. Y en términos matemáticos, uno lo puede expresar como cabezas. El número de cabezas va a ser igual a 2 elevado a... ¿Cuántos días eran? 1000. Entonces va a ser 1000 menos 1. Por lo tanto, vamos a anotar acá. Vamos a cerrar acá esta ventanita. El número de cabezas iba a ser igual a 2 elevado a 999. Esto es un número muy grande, que de hecho es tan grande que las calculadoras no lo soportan. Yo acabo de escribir en mi calculadora 2 elevado a Lo 999. intenté también y no me resultó. Dice error matemático porque es un número Sí. inmensamente grande, ¿ya? Entonces, si bien nosotros podríamos llegar a la tabla, mejor usamos esta fórmula y nos evitamos estar muchos días trabajando en este cálculo, ¿ya? Ya, quedamos con representaciones gráficas de las potencias y trabajamos este triángulo que se le llamaba, ¿cómo se llamaba este triángulo? Lo trabajamos en la clase anterior. No alcanzó, recuerde. No, que se te va a ver el día. Vamos a ver el día, pero les di el nombre de este triángulo. Se llamaba el triángulo de, ¿no se acuerdan? No, El nombre de la guía de esta semana tiene el mismo nombre de este triángulo, ¿ya? Se llama el triángulo de, lo voy a decir yo, antes de que alguien, triángulo de Sierpinski. Triángulo de Sierpinski, ¿ya? Es con S mayúscula porque es un apellido, ahí sí. Y es con acento en la, los triángulos llevan acento. Ya, triángulo de... pero ¿Ah? cada triángulo tiene un nombre o así se llaman todos. Como forma de trabajar los triángulos. Y Ah, todo esto se le llama triángulo de Sierpinski, y lo que dijimos era que, bueno, íbamos a tener un triángulo equilátero al principio, un triángulo normal, y enseguida le íbamos a sacar un triángulo de al medio. Se lo íbamos a sacar, ¿ya? Entonces, si acá teníamos un triángulo, ¿cuántos triángulos teníamos acá? 3. 3. ¿Y acá cuántos triángulos tenemos? Ay, no sé, ¿cuánto? 8 o no. Cuenten los 9, triángulos. 6, 6, 9. Muy bien, Aileen. 9. Súper bien. Acá ya es más complicado, pero Ah, ya no sé. son 27. Contémoslo acá. 1, 2, 3. Por cada triángulo tenemos 3, por lo tanto tenemos 3, 6, 9. Y por lo tanto, por cada uno de estos triángulos tenemos 9. Tendríamos 9, 18 y 27. Tenemos 27 triángulos, ¿ya? ¿Por qué es interesante de estudiar este triángulo? Porque esto tiene que ver con un... ¿Qué ven acá, chiquillas? ¿Qué? Muy bien, potencia de base 3. Entonces, tenemos la figura y la cantidad de triángulos. Para la figura 1, ¿cuántos triángulos tenemos? No, para la figura 0, perdón, se llama figura 0, recuerden, ahí dice figura 0. Entonces, para la figura 0 tenemos un triángulo. Para la figura 1 tenemos 3 triángulos.
Para la figura 2 tenemos 9 triángulos y para la figura 3 tenemos 27 triángulos. Y de acá se desprende que para la figura 4 van a ser 81 y para la figura 5 243, etcétera, ¿ya? ¿Por qué? ¿De qué manera se puede saber esto? Porque hay que darse cuenta que todas estas son, como dijo Aileen, potencias de 3. Esto es 3 elevado a 1, esto es 3 elevado a 2, esto es 3 elevado a 3, y después 3 elevado a 4, 3 elevado a 5, etc. Entonces, una expresión general que nos diga la cantidad de triángulos que tenga es 3 elevado a x, ¿sí? Porque si el x es 0, me va a quedar 1. 3 elevado a 0 me da un triángulo, ¿cierto? Si el x es 1, 3 elevado a 1 me va a dar 3 triángulos. Súper bien. Cuando el x es 2, me va a dar 3 elevado a 2. Acá en vez de escribir x voy a escribir 2 y me va a dar 9 triángulos. Súper bien. Por lo tanto, esta expresión que tenemos acá se ajusta totalmente a lo que está ocurriendo en esta figura. ¿Sí o no? ¿Se entiende o no, chiquilla? ¿No? Sí. Ah, profe, me perdí. Ya, lo repito, bacán que diga que se perdió, lo voy a repetir, ¿ya? Lo primero que hicimos fue encontrar gráficamente, visualmente, la cantidad de triángulos que tenemos y vemos que algo se va repitiendo, ¿ya? Y fácilmente, creo que Lailín fue la que dijo que eran potencias de 3, porque, bueno, 3 elevado a 0, ¿cuánto es? 1, porque cualquier número elevado a 0 era 1, eso lo vimos en la clase anterior. 3 elevado a 1 era 3, porque cualquier número elevado a 1 va a ser el mismo número. Eso también lo vimos en una propiedad de las potencias. Pero ¿cuánto es 3 elevado a 2? ¿Cuánto es 3 elevado a 2? Lo mismo que decir 3 por 3. ¿Y eso es? ¿Cuánto es 3 por 3? 9. Entonces ya tenemos el 1, ya tenemos el 3, tenemos el 9, que son justo estos números que tenemos acá. Vamos a ver si es que acaso 3 elevado a 3 me da 27. Si da 27, uno ya podría decir que se ajusta. ¿Cuánto es 3 elevado a 3? Es lo mismo que decir 3 por 3 por 3. Y nosotros ya sabemos que 3 por 3, que esto que está acá, sabemos que esto es 9. Por lo tanto, 9 por 3, ¿cuánto da? Da justamente 27. Con las tablas uno puede saber que entonces 3 al cubo es lo mismo que 27 y justo tenemos 27 triángulos acá. Entonces ya de esta forma podemos notar que la expresión 3 elevado a x se ajusta a lo que está sucediendo acá. ¿Ya? ¿Por qué se ajusta? Entonces nuestra expresión vamos a anotar con lápiz, ¿qué lápiz? Lápiz rosado. Chuta, lo rayé. Nuestra expresión va a ser la t del número de triángulos va a ser igual a 3 elevado f, que f va a ser el número de la figura, ¿ya? Entonces esta es nuestra expresión y por ejemplo uno puede decir que la figura 3 va a tener 3 elevado a 3 triángulos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la figura 0, uno ingresa donde dice f de figura, uno ingresa el valor 0 y me va a quedar que la cantidad de triángulo va a ser 3 elevado a 0 y 3 elevado a 0 es 1. ¿Ya? Por lo tanto, en la figura 0 vamos a tener un triángulo, estamos súper bien. Vamos a ver qué es lo que pasa en la figura 1. Cuando queremos saber qué es lo que pasa en la figura 1, el valor de f, que es de figura, va a ser 1. Entonces, la cantidad de triángulos que hay en la figura 1, 3 elevado a, en vez de escribir f, vamos a escribir 1, porque queremos saber cuántos triángulos hay en la figura 1. ¿Cuánto es 3 elevado a 1? Esto es lo mismo que 3, y nos dice que la cantidad de triángulos que hay en la figura 1 es 3. Acá tenemos la figura 1, y vemos que hay un triángulo, dos triángulos y tres triángulos. ¿Ya? Entonces, bueno, con esto se puede saber, con esta expresión se puede saber la cantidad de triángulos que tiene cierta figura. Yo podría preguntarles, chiquilla, ¿cuántos triángulos habrá en la figura 5? ¿Cómo yo puedo calcularlo? ¿Cuántos triángulos habrá en la figura 5? ¿Cuántos triángulos habrá en la figura 5, Aileen? ¿Está perdida todavía o no? La Cata, la Connie.
Chiquillas, ¿alguien? ¿Aló? Chiquillas, si no saben, díganlo y yo lo puedo repetir. Ya no tengo ningún problema. ¿Lo borro? ¿Empezamos de nuevo? ¿Les parece? ¿Aló, chiquillas? ¿Aló? ¿Ahora sí? ¿Aló? Ahora sí. Ya, se me cayó esto, se me cayó Sí. lo siento. Eh, ya, vamos de nuevo. Esto estábamos acá. Chiquilla, alguien, me interesa que digan que no están entendiendo para verlo de nuevo. ¿Ya? Por ahí no me respondían y yo pensé que eso no sabía que era porque se me estaba cayendo el internet. ¿Se entiende lo que estamos haciendo, chiquillas? Acá me responde la Connie. Me dice que no entiende. Ya, bacán. Gracias, Connie, por esta información que me sirve mucho. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, a través del triángulo de Sierpinski, nosotros podemos buscar una forma que nos diga la cantidad de triángulos que va a haber, por ejemplo, en la figura 100. Nosotros sabemos que en la figura 0 hay un triángulo, que en la figura 1 hay 3 triángulos, en la figura 3, o sea, en la figura 2 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 triángulos, y que en la figura 3 hay 27 triángulos. Pero si yo les pregunto a ustedes, chiquillas, ¿cuántos triángulos habrá en la figura 100? Esto va a ser muy complicado, o va a ser fácil. ¿Qué creen ustedes? Esto va a ser fácil. Eso sería Dante. lo mismo que 3 elevado no sé cuántito, ¿o no? Sí, pues, eso es lo que estamos haciendo. Entonces, lo que Ah, queremos hacer es encontrar una forma general que nos diga la cantidad de triángulos que tenemos en la figura, no sé, en la figura 4, en la figura 5, en la figura 6, etcétera. Y para eso vamos a hacer un gráfico. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Por ejemplo, acá vamos a poner la F de figura y acá vamos a poner la T de triángulo. Entonces, en la figura 0, como se muestra acá, ¿cuántos triángulos hay en la figura 0? 1, Hay uno, muy bien. En la figura 1, ¿cuántos triángulos hay? 3, 3, súper bien. Gracias, Connie, por participar igual. En la figura 2, ¿cuántos triángulos hay? era 9, 9. En la figura 3, ¿cuántos triángulos hay? 27. Hay 27 triángulos, ¿ya? Y en la figura 4, ¿cuánto hay? No sabemos. Y en la figura 5 tampoco sabemos. Y en la figura 1.000.000 tampoco lo sabemos. Sabemos que van a ser muchos, pero no sabemos cuántos habrá. Entonces lo que queremos es encontrar una forma, como una formulita, que nos permita decir cuántos triángulos va a haber en cierta figura, por ejemplo, en la figura 500, ¿ya? Y para eso vamos a hacer uso de las potencias porque, bueno, acá la Irene se había dado cuenta que son potencias de 3, porque 3 elevado a 1 es 3, 3 elevado a 2 es 9, 3 elevado a 3 es 27 y así. Entonces, Entonces podría ser, ejemplo, el número de la figurita elevado a 3. es 3 elevado al número de la figura. 3 elevado al número de la figura, porque ahí Ah, ya. fíjese, para la figura 0, vamos a ver qué es lo que pasa. Para la figura 0, la cantidad de triángulos que hay para la figura 0, ¿cuánto es? En vez de escribir F, vamos a escribir un 0, porque queremos saber cuánto hay en la figura 0, ¿ya? ¿Y cuánto da 3 elevado a 0? Cualquier número elevado a 0 da 1, eso ya lo vimos con las propiedades de las potencias, por lo tanto, lo que nos dice esta fórmula es que la cantidad de triángulos que hay en la figura 0 es un triángulo, ¿ya? Y totalmente, por la figura 0 tenemos un triángulo, ¿ya? ¿Se entiende hasta ahí o no, chiquillas? Sí, sí. Ya. ¿Qué es lo que pasa con, por ejemplo, en la figura 3? ¿Cuántos triángulos habrá en la figura 3? ¿Qué puedo hacer yo para calcular la cantidad de triángulos de la figura 3? Vamos a usar la fórmula nuevamente. Ponemos la T que simboliza la cantidad de triángulos y como nosotros queremos saber cuántos hay en la figura 3,
en vez de escribir f, nosotros vamos a escribir 3. Por lo tanto, esto va a quedar 3 elevado a 3, ¿ya? Y esto es una potencia, es 3 por 3 por 3, y eso da, vamos a ver, ¿cuánto es 3 por 3 por 3? 3 por 3 por 3. Sabemos que 3 por 3 es 9, y 9 por 3 es 27. Por lo tanto, se ajusta totalmente a el número de triángulos que tenemos, ¿ya? Y de esta forma, chiquillas, nosotros ya encontramos una manera, usando potencias, de cuántos triángulos habrá en la figura 1000. Porque si yo quiero saber cuántos triángulos habrá en la figura 1000, yo ingreso en vez de f, voy a escribir un 1000 y ahí voy a tener la respuesta. Calculo cuánto es 3 elevado a 1000, que es 3 por 3 por 3 por 3 por 3, 1000 veces, y esa va a ser la cantidad de triángulos que va a haber. ¿Se entiende esto, no, chiquillas? Sí, Hasta ahora sí, la Damari, la Connie, la Aileen. Bueno, la Connie y la Damari entendieron. Aileen, la Cata. La Aileen parece que no está. Ya, bueno, ¿para qué les había pedido una hoja de papel? Es para que ustedes hagan lo siguiente. Espérenme un momento, voy a compartirles una pizarra mejor. Ya, nosotros tenemos una hoja de papel. Supongamos que esa hoja de papel, como muchas otras hojas de papel, tienen un grosor. ¿Cómo es ese grosor? ¿Es grande o es chico, chiquillas? Chiquillas, ¿cómo es el grosor de una hoja de papel? ¿Es grande o es chico? ¿Qué creen ustedes? el grosor es delgado, sí, súper delgado. Es delgado, ¿cierto? Es muy delgado. Y esto es aproximadamente 0,01 milímetro. Es decir, ustedes 1 milímetro, que es algo muy chiquitito, si ustedes lo dividen en 100 partes iguales, vamos a dibujar acá 1 milímetro con zoom, con una lupa, lo vamos a dividir en 100 partes iguales y vamos a tomar una de esas partes y eso va a ser el grosor del papel. Ya es algo muy delgados, muy finitos, ¿cierto? Entonces, lo que yo les quiero decir, les quiero preguntar, no, les quiero decir, bueno, ustedes tienen la hoja y que eso tiene un grosor de, no sé, supongamos 0,01 milímetro. ¿Qué pasa si ustedes, lo que les voy a pedir es que doblen la hoja en dos, doblenla ahora, doblen la hoja en dos y les voy a preguntar cuál va a ser el grosor ahora de lo que tienen en la hoja. 2 milímetros. Muy bien, va a ser el grosor nuevo. 0,02. Eso es, va a ser 0,02. ¿Por qué? Porque es lo mismo que dos veces un grosor, dos veces este grosor, pues tenemos dos veces está presente el grosor. Por lo tanto es 2 por 0,01, ¿cierto? Entonces, si uno dobla un papel por la mitad una vez, nosotros vamos a tener un grosor de 0,02, esto ustedes lo identificaron, y es porque nosotros estamos multiplicando dos veces el grosor inicial, dos veces el grosor de la hoja. ¿Se entiende esto, no, chiquillas? Sí, ¿Sí? Ya, ¿qué pasa si yo esta hoja que ya la tengo doblada, la vuelvo a doblar por la mitad? ¿Cuánto va a ser el grosor? se vuelve a duplicar, sería 0,04. Muy bien, qué bien, 0,04, ¿ya? Y esto es porque se vuelve a duplicar, porque nuevamente lo estamos duplicando, ¿ya? Entonces vamos a tener 2 por el grosor inicial de la hoja, que era 0,01, ¿ya? Entonces, fíjense, acá teníamos 2, acá tenemos 2 por 2, ¿ya? ¿Qué va a pasar si nuevamente doblan la hoja de papel? ¿Qué va a pasar si es que doblan nuevamente la hoja de papel? ¿Cuánto va a ser? Se duplica y sería 0,08. 0,08. 0,08, súper bien. ¿Y eso es por qué? Porque va a ser 2 por 2 por 2 por 0,01. ¿Ya? Esto uno lo puede expresar de forma de qué cosa matemática podríamos usar para resumir esto, chiquillas. Las potencias. Pues, Las ¿no? potencias, con las potencias es lo que hemos estado trabajando, ¿ya? Entonces uno puede generalizar esta expresión diciendo que es, por ejemplo, 2 elevado a
a X por 0,01, donde el X va a ser la cantidad de dobleces que le hemos hecho a la hoja. Entonces, si le hemos hecho un doblez, el valor de X va a ser 1, lo voy a escribir con rojo, el valor de X va a ser 1, y me va a quedar la expresión 2 elevado a 1, que es 2, y por el grosor inicial de la hoja. ¿Ya? Y, por ejemplo, para el segundo doblez, el valor de la X no va a ser 1, sino que va a ser 2, y 2 elevado a 2 es lo mismo que 2 por 2, por lo tanto está expresada acá esta parte, ¿ya? Esta expresión. Entonces, de esta manera se pueden usar los problemas en la vida cotidiana. Ahora, el ejercicio que les voy a hacer es que sigan haciendo este procedimiento y me digan cuántas veces pudieron doblar el papel, ¿ya? Es decir, lo vuelven a doblar, después lo vuelven a doblar, después lo vuelven a doblar y vayan contando las veces que lo doblaron y me dicen la respuesta, ¿ya? Les voy a dar un minuto para que hagan este ejercicio. Recuerden, tomen la hoja de papel, le hacen un doblez y lo cuentan, otro doblez y lo cuentan, otro doblez y lo cuentan, y después me dice, profe, pude hacerle 5 dobleces, o profe, pude hacerle 4 dobleces, no sé, ¿ya? Le estoy dando este tiempo para que ustedes lo estén haciendo, que él lo vaya terminando, por favor, me va diciendo qué cantidad de dobleces puede hacerle. Yo hice 7. Ya, bacán. ¿Quién más? ¿Quién más? La Damari hizo 7, Aileen, ¿cuánto le dio? La Cata, la Connie. Chiquillas están participando, ¿no? Les pedí una hojita, esa hojita tienen que ir doblándola para conocer la cantidad de dobleces que se le puede hacer. Connie, ¿está ahí? ¿Cata? Estoy aquí. Cata, ¿cuántos dobleces pudo hacerle a la hoja? Solo pude hacer 6. 6, ¿ya? Acá También 6. 6. Me dice la Connie, la Aileen también me dice 6, ¿ya? Chiquillas, les comento, esto es un dato freak, en verdad un dato que no importa mucho, pero que está involucrada en la matemática. Uno puede hacerle a una hoja a lo más 7 dobleces, ¿ya? Y cada vez el grosor está aumentando. Hay un récord mundial de una niña que usó un papel de más de 1 kilómetro de largo que lo pudo doblar 11 veces, ¿ya? Y es un grosor bastante considerable cuando doblaba y doblaba los papeles, ¿ya? Y bueno, después vamos a hacer un cálculo, yo creo que al Instagram les voy a subir un video bien entretenido que habla de que si por ejemplo si uno tuviera un papel infinito y un espacio infinito, uno si doblara 54 veces el papel, podríamos cubrir la distancia que existe entre el Sol y la Tierra. Y nos sobran como 50.000 millones. Es decir, que doblando un papel 54 veces, nosotros podemos cubrir la distancia que existe entre la Tierra, ¿ya? Y, por ejemplo, si es que usted lo llega a doblar más de 100 veces o 100 veces, uno podía cubrir la distancia que todo el universo observable. Entonces, de esta forma, un 2 elevado a 100 se convertía, multiplicado por el grosor, que era un grosor muy delgado, se convertía en la distancia de todo el universo observable. Ahí voy a estar pendiente tienen que estar pendiente de Instagram porque voy a tratar de subir ahí un video entretenido donde se aborda este tema, ¿ya? Chiquillas, lo de la guía de esta semana es lo mismo que hemos trabajado, está el mismo ejercicio de doblar un papel, pero hay que hacerle, creo que, súper pocos dobleces. Le estoy preguntando cuántos dobleces, cuánto sería el grosor al cabo del tercer doblez, del cuarto, del quinto, etcétera. ¿Ya? Entonces, para realizar esto es básicamente usar las potencias. Así que eso, podemos dejar la clase hasta acá. Ya saben, chiquillas, si es que tienen alguna duda me pueden preguntar por el WhatsApp, me pueden preguntar por el correo o por el Instagram, ¿ya? Espero que estén bien, que tengan un buen fin de semana y cuídense mucho. Karen, que estés muy bien. Chao. Nos vemos Damari, nos vemos Cata, nos vemos Connie. Chao, profe. Cuídense mucho. Chaito. Igual. Chao.